Viriato contra Roma. Misterios, curiosidades y teorías intrigantes. Viriato, el líder de los lusitanos, es una figura envuelta en misterio, y su historia es una de las más épicas y menos conocidas de la antigua historia europea. En el siglo II a.C., mientras Roma extendía su poder por toda la península ibérica, Viriato se erguía como el principal obstáculo en su camino. Hoy, más de 2000 años después de su muerte, surgen muchas preguntas sobre este líder valiente, su vida y el conflicto que libró contra Roma. En primer lugar, es fundamental comprender el contexto histórico. La expansión de Roma en la península ibérica comenzó mucho antes de Viriato. Durante las guerras púnicas, los romanos se establecieron en Hispania buscando consolidar su dominio sobre las tribus locales, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo II a.C., cuando se enfrentaron directamente con los lusitanos. Esta tribu, situada en la actual Portugal y parte de España, se resistió ferozmente a la ocupación romana y fue en este escenario donde Viriato emergió como líder. El primer misterio surge en torno a su origen. Existen varias teorías sobre su vida antes de convertirse en líder. Algunos relatos lo describen como un simple pastor, mientras que otros sugieren que podría haber sido un noble o un líder militar que, por circunstancias desconocidas, se unió a la causa lusitana. Sin embargo, lo que es claro es que Viriato no fue un guerrero tradicional de la época, sino un estratega brillante, capaz de enfrentarse a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Viriato no solo era un hábil guerrero, sino también un líder carismático y un maestro de la guerrilla. En un momento en que Roma se consideraba imbatible, Viriato logró infligir una serie de derrotas decisivas a las legiones romanas. Uno de sus más grandes logros fue la batalla de Monterrande, donde sus fuerzas, aunque numéricamente inferiores, derrotaron a un ejército romano mucho más grande mediante tácticas de emboscada y movimientos rápidos. Pero, más allá de sus victorias en el campo de batalla, la figura de Viriato es también interesante por la forma en que consiguió mantener unidas a las tribus lusitanas. En un tiempo donde las luchas internas eran comunes entre los pueblos indígenas de la península, Viriato logró unir a diversas facciones bajo un mismo estandarte, algo que no era nada fácil. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de conflictos y se han documentado rivalidades internas dentro de su propio bando, lo que plantea la pregunta: ¿hasta qué punto Viriato era un líder en su totalidad? Ahora bien, uno de los aspectos más misteriosos de la historia de Viriato tiene que ver con su relación con Roma. Durante años, los romanos intentaron eliminarlo, pero nunca lograron capturarlo, lo que les generó una frustración palpable. Se cuenta que los generales romanos, en su desesperación, ofrecieron varias veces a Viriato un tratado de paz, pero él siempre lo rechazó. Una de las teorías más intrigantes sobre Viriato y su resistencia tiene que ver con su visión estratégica. Algunos historiadores sugieren que Viriato no solo luchaba por la independencia de su pueblo, sino que también tenía un conocimiento profundo de las estrategias romanas. Esta estrategia de golpear y correr fue una de las razones por las que Viriato pudo sobrevivir tanto tiempo, ya que los romanos no estaban preparados para enfrentarse a un enemigo tan móvil y astuto. Pero, como en todas las grandes historias, la suerte de Viriato no duró para siempre. En el año 139 a.C., después de años de lucha, la resistencia lusitana sufrió un golpe devastador. A pesar de sus victorias, Viriato no logró derrotar por completo a Roma, y sus enemigos más cercanos, miembros de su propio consejo, lo traicionaron. 3 de sus oficiales más cercanos, en un acto de traición, lo mataron mientras dormía, ofreciéndole su cabeza a los romanos a cambio de una recompensa. La historia de su muerte ha sido una de las más debatidas y trágicas de la antigua historia. Lo que sigue después de la muerte de Viriato es otro misterio que sigue siendo objeto de especulación. Algunos dicen que, tras su muerte,
la resistencia lusitana se desmoronó, mientras que otros afirman que, en ciertos lugares, el espíritu de Viriato continuó inspirando rebeliones contra el dominio romano. Pero lo que es seguro es que su legado perduró, y su nombre se convirtió en símbolo de resistencia no solo en la península ibérica, sino también en toda Europa. A lo largo de los siglos, Viriato ha sido adoptado como un símbolo en diferentes momentos de la historia. En el siglo XIX, por ejemplo, durante las guerras de independencia de Portugal, muchos se inspiraron en su figura para luchar contra las potencias extranjeras que trataban de dominar el país. Así, el nombre de Viriato trascendió más allá de su tiempo, convirtiéndose en un ícono de lucha y resistencia. Ahora bien, en este punto de la narración, si están disfrutando del contenido, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan más historias fascinantes sobre la antigüedad y sus misterios. Vamos a seguir explorando. En cuanto a la imagen de Viriato en la historia, se han levantado muchas dudas. Algunos relatos antiguos lo describen casi como un guerrero invencible, mientras que otros lo muestran como un hombre carismático que luchaba por la justicia y el bienestar de su pueblo. Esta dualidad en su representación hace que sea complicado definirlo de manera unívoca. Otro hecho curioso sobre Viriato es la forma en que su historia fue transmitida a lo largo de los siglos. La mayoría de los relatos sobre él provienen de fuentes romanas, que naturalmente no eran imparciales. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su imagen fue tomando tintes heroicos en la cultura portuguesa, española e incluso en el imaginario colectivo europeo. En resumen, la historia de Viriato es mucho más que una simple resistencia a Roma. Es una historia de astucia, valentía, traición y, sobre todo, de un pueblo que luchó por su libertad en un contexto en el que la supremacía romana parecía indiscutible. Aunque el final de su lucha fue trágico, su figura sigue viva en las memorias colectivas. Y si bien las fuentes históricas dejan muchas lagunas, los misterios que rodean su vida continúan siendo una invitación a explorar una de las páginas más fascinantes de la historia antigua. Así que, la próxima vez que pienses en Roma, recuerda que no todo fue conquista y gloria para ellos. Hubo un hombre llamado Viriato, quien desafió al imperio con todo lo que tenía, dejando una huella imborrable que aún hoy nos intriga.